Fue esa misma madrugada cuando vieron al Señor caminar sobre las aguas en la misma dirección. Vámonos, es un fantasma. Uno de ellos les gritó y el Señor les dijo: calma, tranquilícense, soy yo. E invitándole al momento, el Señor le dijo: ven. Así fue también que Pedro sobre el agua caminó, pero tuvo tanto miedo que al perder la fe se hundió. El Señor compadecido una mano le tendió, por dudar así te ha ido, con amor le reprochó, y en la barca sorprendido todo el mundo se postró. Tú eres hijo del Dios vivo, el Mesías Salvador. La enseñanza de hoy, el apóstol Pedro. Hola niños, bienvenidos a una nueva escuela dominical Santuario Kids. Hoy vamos a aprender algo especial. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola niños, para empezar esta escuela dominical necesitamos que Dios esté con nosotros, así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estar con todas las familias del santuario, porque no nos falta nada. Te pedimos que estés con nosotros y nos bendigas siempre. En el nombre de Jesús, amén. Ahora empecemos nuestro Santuario Kids. Hola queridos niños y niñas del Santuario Kids. El día de hoy vamos a tener una enseñanza que viene relacionada con la enseñanza de la clase pasada. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? ¿Los apóstoles? Sí, niños, sobre el llamado de los 12 apóstoles. Bueno, un día Andrés escuchó hablar de Jesús y escuchó que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces fue rápidamente a buscar a su hermano Simón y le dijo: vamos, es Jesús el Cordero de Dios. Entonces de esa forma ellos se fueron a donde estaba Jesús y allí fue donde Jesús les llamó a Andrés y a Simón. Pero en ese momento Jesús le cambió el nombre a Simón. Ahora ya no te llamarás Simón, le dijo, te llamarás Pedro. Y fue el llamado del apóstol Pedro. ¿Pero por qué Jesús le cambió el nombre? ¿Por qué? Porque Pedro significaba roca. Y roca era sobre lo que Dios edificaría la iglesia edificada sobre la roca. Entonces, Pedro fue uno de los apóstoles fundamentales, fue uno de los pilares para el plan que tenía Dios de llamar a sus 12 discípulos y que ellos predicaran la palabra de Dios. El llamado al apóstol Pedro fue un llamado muy especial. Pedro fue el discípulo más querido de Jesús según las Escrituras. Durante el apostolado de Pedro pasaron muchas situaciones. Vimos en una oportunidad que Dios le enseñó a perdonar. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Eso es algo complejo de pensar. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Pero a través de esa enseñanza, Jesús nos enseñó sobre el perdón. En otra oportunidad, Pedro también cometió algunos errores y a veces le negó o a veces dudó. En la enseñanza y en la historia que vamos a ver,
Vemos por qué y en qué momento Pedro dudó. Pero Jesús, con su gran amor, le enseñó que el perdón, el temor, la falta de fe y la falta de amor a veces también, solamente se cubre buscando de Dios y creyendo en Dios. ¿Ya, niños? Bueno, Pedro tuvo sobre su responsabilidad, sobre sus hombros, ir a predicar a las naciones y cuidar a las ovejas. En una oportunidad Jesús le dijo: cuida mis ovejas, cuida mi iglesia, cuida a cada hombre y a cada mujer. Así nos lo dice también a ti y a mí. Debemos ir a hablar acerca de la palabra de Dios, cuidando a cada una de las personas que nos rodean, cuidando sus corazones y cuidando que ellos puedan recibir al Señor en su corazón. Bueno, de esta forma podemos hablar varias historias de Pedro. También Pedro estuvo con Jesús hasta que Jesús fue crucificado y después él siguió adelante con su apostolado. Y al final él estuvo muy fuerte y muy firme, aunque eso también le costó la vida. Ya, niños, vamos a pasar a nuestra historia, a una de las historias. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Ese es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo: tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a hacer una manualidad. Hola niños, hoy día vamos a hacer una manualidad. La manualidad trata sobre Jesús y Pedro. Para eso necesitamos 3 tiras de cartón, una tijera, una regla, pegamento, lápices de colores, plumones. Ojalá que tengan papel volantín, pero en mi casa no teníamos, entonces ocupamos papel lustre, cartulina azul, un trozo de cartulina café y ojalá tengan cartulina de color blanco, 2 trozos. Ahora comencemos. De ahora necesitamos papel volantín, pero en mi caso voy a ocupar papel lustre. Y ahora hay que medir 35 centímetros. 36 centímetros Por por 17.
y lo cortas. Y ahora necesitamos un trozo de cartulina blanca y papel volantín, pero en mi caso papel lustre. Y lo damos vuelta y tienes que poner pegamento en cada esquina. Y ahora lo tienes que doblar. Lo pegas bien y ahora doblas en la otra esquina y también lo pegas bien. Y ahora hay que poner en las dos esquinas que nos quedan pegamento otra vez. Y lo doblamos otra vez. Y ahora vamos a dejar lo que hicimos recién a un lado y vamos a tomar la cartulina azul. Y hay que doblarla a la mitad y cortarla donde quedó la línea. Y ahí lo tenemos. Y ahora de cortar dejamos un trozo a un lado y lo que nos quedó lo doblamos a la mitad y lo vamos a cortar. Y ahora vamos a hacer medias lunas. ¿Por qué, Joaquín? Porque para que parezcan marea del mar. Muy bien. Y ahora, ya que cortamos las olas, vamos a pegar las olas aquí. Solo tenemos que poner pegamento en las esquinas. Y ya vas a ver por qué. Y ahora tienes que tomar una cartulina café y cortarla como yo lo hice ahora, ¿En forma de? en forma de media luna. Y vas a tomar una tira de cartón y vas a cortar una banderita de cualquier cartulina que tú quieras. Y la vas a pegar aquí. Y vas a tomar tu barco y también lo vas a pegar, pero de la orillita, el barco. Y así nos quedó. Y ahora vamos a tomar la otra cartulina blanca y vamos a dibujar a nuestros personajes. ¿Y quiénes son? ¿Se acuerdan? Jesús y Pedro. Sí. ¿Qué les estás haciendo ahí? El pelo y la barba. Muy bien. ¿Y a quién estás dibujando? A Jesús. A Jesús. Muy bien. ¿Cómo habrá tenido el pelo, Pedro? Crespito, ¿no? Crespo. ¿Y cómo vas a dibujar sus crespitos? Con círculos. Circulitos, muy bien. Ahora los ojos, Ya, la nariz y la cara y la boca. y la boca. Muy bien. Y también su túnica, ¿no es cierto? Ajá. Eso, muy bien. ¿Y los vas a dibujar con los brazos? Extendidos. ¿Por qué? Porque se emocionó cuando Jesús vino Cuando Jesús caminó sobre las aguas. sobre el agua. Muy bien. Excelente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora los voy a pintar. ¿De qué color vas a pintarlos? Una vez
pintado tus personajes, los vas a cortar, así como yo lo hice. Y vas a tomar tus 2 tiras que te quedan y los vas a pegar con cola fría. ¿A quién pegaste ahí, Juaco? Pedro. Pedro. Y ahora vamos a pegar a Jesús. Entonces ahora debes tener tus personajes y tu barco. Y te cuento por qué teníamos eso. Porque tienes que poner por abajo tu barco. Por abajo y que te queda así. En una ola lo vas a poner así, pegado. Ponle cola fría, Juaco. Bueno, Hay un pedacito de la ola. y si quieren le ponen cola fría porque si no, no. Muy bien. Y ahí está el barco y tenemos que poner también por ahí a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque él estaba en el barco. Hay que ponerlo ahí. Y si lo pusiste bien abajo la cola fría, lo pegas ahí. Lo pegas y ahora vamos a poner a Jesús. Pones por abajo. Lo enganchas en una ola también. Y así quedó nuestra manualidad. Lindo, muy bien. Chao, que les vaya bien. Seas discípulo de Él, viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos ni Jesús enviará. Discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. He decidido seguir al buen Jesús. Seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará. Mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. ¿Celebremos Santa Cena? Bienvenidos hermanos y hermanas, hoy nos preparamos para la Santa Cena y yo leeré la palabra. Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan es reconocido como el cuerpo de Jesús. Jesús se sacrificó en la cruz por nosotros y por nuestros pecados y por amor a todo el mundo. Y ahora oraremos por Jesús. Señor, bendice este pan y prepáranos para la Santa Cena.
Esto es en memoria de ti. Amén. Ahora vamos a seguir bendiciendo la Santa Cena. Vamos a leer Mateo 26, versículos 27-28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Esto es el vino que representa la sangre de Jesús. Ahora vamos a orar por el vino. Señor, te damos gracias por este día que nos das más de vida, Señor. Ahora vamos a bendecir este vino. Gracias, Jesús, por perdonarnos y derramar esta sangre, Señor. Amén. Hola niños, hemos terminado la clase sobre hoy sobre la enseñanza de Pedro. Ahora cierren los ojitos y vamos a hacer la oración de despedida. Gracias, Señor, por darnos otro día más de enseñanza y de vida y de salud. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.